Carlos Cuerpo, vicepresidente del Gobierno, bienvenido al diario.es. Un placer, muchas gracias. ¿Confía en que este año se logren aprobar los presupuestos? Bueno, ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos para la presentación con ese cuadro macro que sirve de base para la situación económica, para el informe de situación económica que hemos presentado antes de ayer, este mismo lunes. La semana que viene ya anunció el ministro de Hacienda que el lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar techo de gasto y objetivos, con, como he dicho, ese propósito de cumplir con un calendario ordinario para presentar presupuestos después a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa. Queremos conseguir aprobar estos presupuestos. ¿En qué basa esa expectativa de que este año se puedan lograr? Llevamos 3 años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios del Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir? Bueno, yo creo que tenemos que darnos esa oportunidad para la negociación. Es importante. Yo creo que hay 2 elementos importantes. El primero, plasmar en este proyecto de presupuestos un escenario de políticas económicas que, como he dicho, se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es ese aterrizaje de lo que es un proyecto de mayoría parlamentaria, esperamos, ¿no?, para seguir avanzando yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura, que es en la gestión económica, el crecimiento, y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos. ¿Qué han supuesto estos 3 años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas? Bueno, consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante en este escenario de prórroga presupuestaria todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación, y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, creación de empleo, atracción de inversión. Yo creo que en ese sentido lo que hemos tenido es un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero que, como digo, no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda. Como ha comentado, vicepresidente, el Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas con la presentación del nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB crecerá un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española? Bueno, llevamos creciendo, diríamos, estos últimos años, no solo por encima de nuestra media histórica, sino además por encima de las principales economías, no solo europeas, sino mundiales. España viene liderando en materia de crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias, la economía española solía resentirse, y más que sus principales socios, ¿no? Y este no está siendo el caso. Estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que sigue dando sorpresas positivas de manera continua en cuanto a que se revisan al alza las previsiones. En estos últimos años lo hemos visto, ¿no? Y esto hace que ahora, dado la buena evolución que hemos visto en este primer semestre ya cerrado ayer de este 2026, donde se mantiene el pulso de actividad, miramos ventas de grandes empresas, afiliaciones, es decir, los indicadores más coyunturales nos dicen que la actividad sigue tirando. De hecho, por ejemplo, los modelos de AIREF y otras instituciones señalan que este segundo trimestre podría haberse acelerado incluso el crecimiento con respecto al primero. El efecto arrastre de esto para el resto del año nos situaría prácticamente en la previsión que teníamos antes, en el 2,2%, aunque no creciéramos más en este segundo semestre, con lo cual simplemente esta actualización del buen comportamiento en el primer semestre ya nos lanza a una mejora en la previsión. Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha en el 20 de marzo, tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en 1 punto la inflación, y esto de nuevo lo juntamos con ese buen comportamiento de estos 2 primeros trimestres, y nos lleva casi de manera automática a actualizar al alza ese 2,6%, y además hemos solicitado el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que señala que nuestras previsiones están en bandas, de hecho cercanas a sus previsiones también para
para estos años. Yo creo que es una confirmación, ¿no?, de que es un escenario, además, como siempre hacemos, prudente, hacia adelante, y que da muestras de esa fortaleza de la economía española. Me preguntaba por los factores que la van a impulsar. Hacia adelante, demanda interna, esencialmente, consumo privado, inversión. Esperamos que sean los dos factores esenciales de crecimiento, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte. De hecho, vemos en los datos, por ejemplo, de mayo y de junio, que se mantiene la fortaleza, a la que se le añade además un efecto positivo del proceso de regularización, es decir, que se siguen acumulando estas señales positivas, y pese al contexto internacional, la economía española sigue dando buenas noticias. Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos? Bueno, el crecimiento o las cifras macro son una condición necesaria para que luego efectivamente esto pueda acabar llegando al día a día de las familias, ¿no? Y cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora del día a día de las familias, yo creo que hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución de igualdad o de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada, el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos, o al contrario, el número de hogares con todas las personas en situación de desempleo está en mínimos históricos. Esto es un elemento importantísimo de cara a la reducción de las brechas en materia de desigualdad. Vemos las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Hemos comprimido la distribución salarial por la parte baja, además mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de una creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. A mí me gusta recordar que de los empleos que se han generado en los últimos 2 años y medio, la mitad han ido a las 5 ramas de mayores salarios. De nuevo, hay un cambio, hay una modernización en nuestra economía que está llevando, en este caso, a que tengamos empresas más productivas, que tengamos, por lo tanto, empresas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios, y esto está tirando también de la distribución salarial. Luego, evidentemente, estamos en medio, o hemos pasado en los últimos años, el mayor shock de precios de los últimos 50, ¿no?, con una inflación que llegó en el 2022 a estar por encima de los 2 dígitos, y esto afecta sin lugar a dudas a los ciudadanos, y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, en sus gastos, como es la subida del alquiler, sobre todo en los 2 últimos años y medio. Y esto configura efectivamente una situación compleja para las familias. ¿Qué hemos hecho en este escenario? Por supuesto, ir apoyando a las familias en todo este proceso inflacionario, entre otras cosas con el ejemplo más cercano que decía anteriormente, con ese apoyo para reducir el impacto del shock energético en Irán, 5.000 millones del primer Real Decreto Ley. Como he dicho, si recordamos, he dicho que era un punto de media lo que se ha ido amortiguando la inflación, pero si miramos en combustibles, el INE nos señala que tenían que haber subido en ausencia de medidas un 28% los precios en gasolinera, y subieron apenas un 12-13%, si no recuerdo mal. Este es el efecto que estamos consiguiendo gracias a las medidas que hemos puesto en marcha. Dicho esto, cuando miramos la evolución del salario real, con los datos de Contabilidad Nacional, nos habla de un salario real que ha evolucionado positivamente. Si no recuerdo mal, el crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre el 18 y el 25, cuando además le quitamos el impacto del IRPF, ¿no?, para tener esa variable de salario real neto, había subido un 2,3%, más del doble de lo que había subido este salario real neto en el periodo 14-18. Esto es importante de nuevo, pero es que si vemos cómo ha subido cuando miramos a la distribución de la renta, es decir, por salario o por nivel salarial, ha subido
de manera significativamente mayor en aquellos salarios más bajos, entre otras cosas gracias a las políticas que hemos puesto en marcha, ¿no? Por lo tanto, somos conscientes de las dificultades, somos conscientes del impacto de esta subida de precios, en particular también, ahora podemos hablar en específico de vivienda, pero este esfuerzo porque el crecimiento llegue al día a día de los ciudadanos está en el frontispicio de la política económica, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando miramos, que yo creo que es un buen indicador resumen, el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes. Hay una estadística que nos señala los que tienen muchas dificultades, ninguna o que van holgados, ¿no? Pues los que tienen dificultades para llegar a final de mes, se ha reducido este porcentaje del 26 al 20%. Sigue siendo elevado, seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección, ¿no? Yo creo que esto es el mensaje esencial de que estas políticas de crecimiento y de redistribución, es decir, de reducción de desigualdad, están funcionando. Además, comparamos a nivel internacional, en la zona euro, en estos últimos años, España es el tercer país donde más se ha reducido la desigualdad. De hecho, estos indicadores de desigualdad los estamos incorporando a nuestras previsiones económicas. Ya cuando presentamos el cuadro macro, no solo presentamos PIB o empleo, también presentamos el indicador de riesgo de pobreza, presentamos el índice de Gini, presentamos el indicador de desigualdad salarial, porque somos conscientes de que hay que unir estas dos dimensiones. ¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo? Bueno, yo creo que si tengo que pensar en los grandes objetivos, ¿no?, para los años venideros, yo diría que por una parte es conseguir que ese crecimiento no se frene. Esa condición necesaria que tenemos es seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo, remover cuellos de botella a este crecimiento, y esto es particularmente importante en el contexto actual, ¿no?, de enorme incertidumbre a nivel internacional, finalización de los fondos europeos, del plan de recuperación. Pues aquí tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso, de que no se pierda la dinámica de crecimiento de la economía española y sobre todo de un crecimiento transformador, modernizador, que ayude, como hablábamos antes, ¿no?, a que esos grandes retos pasados se vayan superando, que siga reduciéndose la tasa de paro de manera estructural, es decir, que sigamos consiguiendo mejoras y mejoras sostenibles, porque muchas veces ahora señalamos, este dato no se daba desde el 2008, en materia de empleo es muy frecuente decir esto, ¿no?, o ya incluso estamos llegando a datos del 2007 en algunos aspectos, pero es que estábamos en plena burbuja. Es decir, unas tasas de paro en torno al 8, 8,5% se dieron en una situación de burbuja. Nosotros tenemos previsiones de llegar a finales del horizonte que presentamos, en torno al año 28, 29, a tasas de paro similares, pero que sean sostenibles, es decir, con ganancias estructurales para nuestra economía, ¿no? Pues este es el principal objetivo, seguir en esa senda de crecimiento y luego yo creo que asociado a esto, como he dicho antes, que ese crecimiento revierta en el día a día de los ciudadanos, ¿no?, que sigamos mejorando, conquistando derechos para seguir demostrando que una forma distinta, en este caso de hacer política económica, funciona, que no hay, diríamos, un trade-off, ¿no?, o que se puede compatibilizar el apoyar políticas de mejora de nuestro impacto climático, es decir, la energía renovable, con tener empresas competitivas con bajos costes energéticos, por ejemplo, ¿no?, cosas que parecían que no eran posibles hace apenas unos años, que se puede compatibilizar mayores derechos laborales con seguir teniendo un mercado laboral dinámico y con empleos cada vez de mayor calidad. Pues estos dos elementos, ¿no?, el seguir creciendo, modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo, son los dos principales ejes. El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema? Bueno, para nosotros esta es la gran prioridad de política económica y somos todos conscientes de que no hay una bala de plata para resolver la situación
actual de falta de acceso asequible de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes, ¿no? En muchos casos a la vivienda. Por eso la solución viene pues por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo y que queremos seguir implementando, por intentar poner un poco de orden en cuanto a todas las medidas que se están implementando. Yo creo que hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Somos conscientes, ¿no? Solo hay que mirar atrás, hablábamos antes de la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB. Hoy día está apenas en torno al 6%. Este es, diríamos, el efecto que tuvo de contracción del sector y, por lo tanto, en este caso, de escasez en cuanto a la nueva inversión, a la nueva construcción, que se ha trasladado también a esta falta de oferta, y en particular la falta de oferta desde el punto de vista del parque público es lo que tenemos, y en eso estamos, que reconstruir y hacerlo lo más rápido posible. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo, desde luego ahí está, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible, ¿no? Es uno de los anuncios que también hizo el presidente del Gobierno. Más oferta, por ejemplo, también redirigiendo la oferta que teníamos en el sector público, por ejemplo, las viviendas que estaban en manos de Sareb, hacia esa nueva institución, hacia Casa 47, para que todas las que ya estén acondicionadas y acondicionar todas las que necesitaran un elemento adicional para que puedan estar también a disposición de Casa 47 para reforzar esa oferta. Redirigir oferta también, en este caso, que está en otros segmentos, no en el alquiler de medio y largo plazo, como por ejemplo en el ámbito del sector turístico, donde ya hemos hecho el esfuerzo, desde luego, por hacer un filtrado de todas aquellas que estuvieran incumpliendo. Que no haya pisos turísticos ilegales. Exacto, la regulación actual, y ahora queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear incentivos a través de un realineamiento de la carga impositiva, para que de nuevo haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo, con elementos de seguridad, de garantía también, por supuesto, para los propietarios. Como decía, medidas orientadas a promover la oferta, tanto a través de la construcción como reorientar oferta existente al mercado. Luego, por supuesto, medidas que intenten cubrir fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas, ¿no? Más allá de la ley de vivienda que pusimos en marcha. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos para los jóvenes. Hay muchos jóvenes que con sus sueldos actuales podrían permitirse una cuota de una hipoteca si es que si hubieran entrado, ¿no?, en la compra de un piso, pero sin embargo necesitan de ese ahorro inicial para poder acceder a la hipoteca y no pueden conseguir ahorro suficiente porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler, ¿no? El alquiler supone demasiado esfuerzo mensualmente y no les permite llegar a ese ahorro. Pues ahí ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste. Acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas, para ayudar de nuevo a los jóvenes, en este caso, a salir de esta situación. Más allá de esto, por supuesto, conscientes también, como he dicho anteriormente, de que hay que volcar toda la actuación en ser capaces de redirigir y de que el mercado reaccione, ¿no? Y esto yo creo que es, pues como he dicho, una prioridad. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto Ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, ¿no? Somos conscientes, y esto es importante, de que hay competencias compartidas, pero el Gobierno no va a cesar en su empeño por conseguir que esta situación se arregle. ¿Es usted partidario de intervenir en el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat Catalana? Bueno, aquí es importante, de nuevo, yo creo que tengamos en cuenta qué es lo que ha pasado en las últimas décadas. Diría que la vivienda se ha convertido ya no tanto, diríamos, en un bien de necesidad o de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo
porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros, ¿no? Independientemente de que sea una primera o una segunda vivienda, entre otras cosas por la ausencia de alternativas, en este caso viables y rentables en nuestros mercados financieros, ¿no? que ayuden a canalizar ese ahorro no exclusivamente a un activo físico o a un bien inmueble, ¿no? a una vivienda. Y aquí de nuevo hay que trabajar también para realinear incentivos y que los ahorros pues, puedan ir a productos financieros. No solo es un tema de educación financiera, sino también de existencia de productos que den suficiente rentabilidad, ¿no? Para que efectivamente ese ahorro pues, pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros, ¿no? en instrumentos que le den suficiente rentabilidad y que esta ecuación, ¿no? Rentabilidad-riesgo, pues también merezca la pena en este tipo de productos, y ahí también vamos a avanzar y anunciaremos medidas. Estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto además sea positivo porque revierta en inversión para empresas europeas, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene que formar parte también de la solución. Normalmente no se habla o no se introduce tanto en la discusión, pero de nuevo hay que ser capaz de realinear incentivos para evitar que haya un excesivo uso de la vivienda como activo de inversión. ¿Y tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas en las autonomías, los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos. ¿El Gobierno tiene armas para luchar contra este problema tan enorme? Bueno, yo creo que estamos haciendo y vamos a hacer o vamos a llevar adelante medidas importantes para ayudar y contribuir a que este problema se resuelva, pero necesitamos en este caso la colaboración en primer lugar del resto de partidos políticos. Es un gobierno de coalición en minoría parlamentaria y por lo tanto las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. La ley del suelo, hablábamos, ¿no? de la necesidad de agilizar. Los ayuntamientos del PP también querían hacer. Exacto, ayuntamientos, el sector, era una ley elaborada desde el consenso, pero que efectivamente no acabó pasando por esta mayoría parlamentaria. Pues hay muchas cosas que podemos seguir haciendo y que ayudarán. Evidentemente, como he dicho antes, las competencias son compartidas y necesitamos de esa colaboración, de esa cooperación para que todos rememos en la misma dirección y pueda resolverse lo antes posible. Cambiamos un poco de tema. Ya sé que no es un negociado más directo, pero como vicepresidente primero económico, han convocado también un Consejo de Política Fiscal y Financiera en breve. Sí. ¿Puede el Gobierno sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Cataluña? Bueno, efectivamente, creo que lo dijo ayer el ministro de Hacienda, que antes del mes de agosto iba a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera específico para hablar sobre la propuesta del sistema de financiación. Yo, quizá empezando por el final, ¿no? Si es posible o cuál es la realidad política, ¿no? De un posible acuerdo en torno a esta propuesta, que pueda incluir también, por supuesto, sugerencias o elementos de negociación adicional. Para eso se lleva al Consejo de Política Fiscal y Financiera, para eso ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación, pero decía que es importante, yo creo que desde el punto de vista de las comunidades autónomas, yo creo que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. Ese para mí es un elemento importante, ¿no? Cuando hablamos en economía de los contrafactuales, ¿no? O sea, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es el escenario en el cual se van a encontrar las comunidades autónomas en cuanto a su financiación, en si se aprueba o si no se aprueba esta propuesta de sistema de financiación? Llevamos más de 10 años retrasando este debate. Yo creo que el primer punto es que hemos puesto sobre la mesa una propuesta y, por lo tanto, queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir, diríamos, una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso
para todo el mundo, o que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas, ¿no? Pero visto esto, ¿cuál es el esfuerzo que se hace por parte del Gobierno? Que el Estado ceda, en este caso, 20.000 millones a las comunidades autónomas para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. Luego, evidentemente, en términos relativos, pues todas querrían ser la que más mejora o la que más se beneficia, pero de nuevo, yo creo que hay que conseguir o hay que ser conscientes aquí de que el acuerdo, entre otras cosas, a través de la propuesta, reduce la distancia entre comunidades autónomas en materia de financiación, y ese es un elemento también para nosotros importante, y de nuevo, que para las comunidades autónomas supone un elemento adicional, un extra. Todas van a tener más financiación de la que tenían anteriormente, ¿no? Yo creo que para mí este es el enfoque político de cara, o realista, ¿no? O práctico, de cara a intentar avanzar en pos de un acuerdo, ¿no? Yo entiendo las posiciones de Máximo, políticamente también, a nivel regional muchas veces es difícil entrar en una discusión o en una negociación donde parezca que se está cediendo en este ámbito, pero al contrario, yo creo que tenemos que volver a recalcar que todas las comunidades autónomas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda para las comunidades autónomas. Lo que estamos aquí es ofreciendo un sacrificio extra del Estado que se hará cargo de esos intereses, en torno a 6-7 mil millones, si no recuerdo mal, que tendrían que haber pagado las comunidades autónomas. Es espacio fiscal que les estamos dando y que yo creo que deberían aprovechar. Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, de Hormuz, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque queremos seguir acompañando conforme van bajando los precios, y esperemos que lleguen a los niveles preguerra. Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que no noten, en este caso, o lo noten lo menos posible, ¿no? El impacto de la guerra. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas semanas? Que efectivamente la normalización de la situación en el estrecho de Hormuz ha supuesto que los precios han bajado de un entorno de más de $100 a un entorno en torno a los 70, 75, ¿no? Nos estamos moviendo en los últimos días, y esto esperamos que se siga trasladando a una mejora en los surtidores. De hecho, como bien ha dicho, en gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, en gasoil ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Conforme vayamos retirando ese apoyo, queremos que diríamos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional, como he dicho, para que no sufran los consumidores, en este caso, ningún salto en materia de precios, ninguna disrupción. Es un apoyo temporal y que tiene que ser proporcional al impacto de la guerra. Por eso no queríamos tampoco hacer una retirada brusca para que pudiera haber o que pudiera suponer un salto en los precios a corto plazo. Vamos a ir acompañando estos meses a los ciudadanos con una rebaja de 15 céntimos en el mes de julio, 10 céntimos en el mes de agosto y 5 céntimos en el mes de septiembre, esperando, como he dicho, que se cumpla que los precios de los mercados internacionales van a seguir bajando y que, por lo tanto, vamos a ser capaces de ir retirando estas ayudas sin que se note. Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa Occidental que menos impuestos cobra por gasóleo o por gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica? Bueno, en parte lo que estamos haciendo en estos reales decreto ley de medidas para el apoyo al efecto de la guerra, para reducir el impacto de la guerra, es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a renovables, ¿no? Somos conscientes del impacto positivo que ha tenido como escudo la apuesta por las energías renovables en los últimos años, y lo hemos visto en esta guerra, ¿no? Cuando hablamos, el presidente lo ha dicho en numerosas ocasiones, en el año 2019, 75% de las horas al día el precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9-10% en este primer semestre del año. Por lo tanto, nos hemos desconectado de estas fuentes fósiles en gran medida gracias a esta apuesta por las renovables y por la electrificación en nuestro país. Esto que ha supuesto que conforme los precios de los carburantes subían un 12% en nuestro país, el precio de la electricidad, si no recuerdo mal, por ejemplo, en el mes de mayo estaba cayendo un 4%.
también gracias a las medidas, pero vemos esa diferencia, ¿no? Por lo tanto, esa señal para los consumidores también, para ir cambiando hacia esos productos que tiren de electricidad, que tiren de renovables y no de combustibles fósiles, ¿no? Eso yo creo que es un cambio del que somos conscientes y sobre el que ya hay poca discusión y que queremos seguir impactando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Por ejemplo, con medidas estructurales como la reducción progresiva hasta su eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2018 es una señal muy potente también de electrificación, una señal que va a hacer que en estos contratos de medio y largo plazo ya se vean reducciones de precio. Ayer, el lunes, en rueda de prensa, la vicepresidenta Gessen señalaba que esperamos que ya supongan en torno a un 6% de reducción de la factura eléctrica para consumidores, incluyendo las industrias. De nuevo, ese avance es el estructural que queremos seguir impulsando. ¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año? Bueno, en cuanto al registro, ya sabe que una vez tuvimos el informe por parte del Consejo de Estado, aquí está coordinando el Ministerio de Trabajo los ajustes necesarios al texto para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Y este es O sea, ¿está pendiente de modificaciones? Bueno, estamos ahora mismo trabajando internamente, como he dicho, para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante para nosotros que tiene que ver con el enganche con el proyecto de reducción de la jornada. Además, es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla, en este caso, la normativa en cuanto al control de las horas. Por lo tanto, compartimos ese objetivo y queremos conseguir tener este texto lo antes posible. Como digo, para ello hay que adaptarlo a esas observaciones que hizo el Consejo de Estado. Esperemos, como digo, poder llevarlo lo antes posible. ¿Es usted partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación, como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno? Bueno, es importante contextualizar estas subidas del salario mínimo. Este 66% que ha subido el salario mínimo en los últimos años, ¿de dónde viene en origen esta discusión? Pues que el salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Y había que cerrar esta brecha, teníamos que hacer que este salario mínimo convergiera a este 60%, y es lo que hemos hecho estos últimos años, y por eso ha ido subiendo muy por encima de lo que subía la inflación, para recuperar esta brecha perdida, y este proceso se ha hecho pese a que había en origen algunas dudas, sin impacto significativo en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que este éxito también parte de un diagnóstico inicial acertado, y es que había un retraso, había un gap, ¿no?, en este salario mínimo con respecto a dónde debería de estar, dada la situación actual de nuestro mercado laboral. A partir de haber conseguido cerrar esta brecha, ahora año a año lo que estamos haciendo es, con el asesoramiento del comité de expertos, ver exactamente en base a distintas métricas, ¿no?, productividad, inflación, cuánto puede subir el salario mínimo, y de hecho estamos siguiendo las recomendaciones de ese comité de expertos, y así lo seguiremos haciendo. Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. Son estudios que toman como año de referencia el de la pandemia. Esto ha elevado bastante la recaudación total del Estado. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición? Bueno, yo creo que es importante, de nuevo, en la discusión sobre la evolución de los ingresos y la recaudación, recordar aquí, por ejemplo, las cifras de AIREF, que señala que en los últimos años la subida de esta ratio, ¿no?, de ingresos con respecto a PIB, el 80% procede de la buena evolución de la economía española, ¿no? Yo creo que cuando hablamos con cifras
e intentando asentar de dónde vienen estas mejoras. Hablábamos antes de la modernización de nuestra economía, de un mayor crecimiento potencial. Esto se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural y es parte del proceso que estamos viviendo. Un mercado laboral más pujante, más dinámico, se traduce en mayores ingresos. Regularización de inmigrantes se traducirá también estructuralmente en unos mayores ingresos. Estamos reforzando a través de políticas que mejoran, en este caso, nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, medidas concretas que vayan a entrar en presupuestos generales del Estado, veremos en la presentación y en la posterior negociación. Creo que es importante también señalar, por ejemplo, si no recuerdo mal, en el año 2025, estas son cifras que mandó el Ministerio de Hacienda a la Comisión Europea, lo digo de memoria, pero yo creo que eran como unos 2.300 millones el efecto de la no deflactación del IRPF, la mitad de los cuales corresponde a la no deflactación de la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas, ¿no? De nuevo, también podrían actualizarlo. Yo creo que es importante contextualizar también esta discusión. Aquí el objetivo, de nuevo, es apoyar a las familias, es apoyar a la clase media, a las rentas que lo necesiten, y ahí pues nosotros en este caso llevamos implementando muchas medidas, como he dicho antes cuando hemos hablado de la evolución del salario o del poder adquisitivo, para ayudar a estos segmentos de la población. Hablaba de la evolución del PIB en las estadísticas. Una de las últimas polémicas a lo largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición y que, a pesar de estas subidas retroactivas, contando datos que no estaban en la primera contabilidad, todavía hoy los datos que tiene la recaudación de Hacienda y los datos que tiene el INE no acaban de coincidir. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España? Pues una buena pregunta. Yo creo que aquí lo que hemos visto en el periodo post-pandemia en cuanto a la revisión estadística que ha realizado el INE, lo hemos visto en toda Europa. Desde luego, todos los institutos de estadística han tenido que ir revisando posteriormente las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ¿no? Sobre todo tanto el año de pandemia como el año de recuperación o de reapertura de las economías, y esto, como digo, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales ahora mismo reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando, ¿no? Y ahí el INE está haciendo, yo creo que un esfuerzo por intentar modernizar también, teniendo en cuenta las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a registros que tenemos, ¿no? Más allá de las encuestas. Ahora tenemos datos en tiempo real de la recaudación, tenemos datos de la Seguridad Social al día, y hacer las horas trabajadas en función de una encuesta parece un procedimiento del siglo XIX. Exacto, pues tenemos que ir realineando o actualizando, ¿no? Y en ese esfuerzo es un esfuerzo que lleva su tiempo, porque efectivamente estos cambios metodológicos es importante asentarlos bien, ser transparente en cuanto a ellos, hacerlos alineados con Eurostat. No olvidemos que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat, que además tiene que asegurar que hay una cierta homogeneidad a nivel de Europa, o sea que no podemos ir tampoco por libres aquí. Esto es importante, ¿no? A la hora de hacer estos planteamientos. Hemos avanzado, por ejemplo, en la transmisión de información entre la Agencia Tributaria, Seguridad Social, el INE, de nuevo con este objetivo de que las estadísticas oficiales se puedan nutrir de toda esta información lo más rica posible, pero de nuevo, la importancia de avanzar con procesos y pasos metodológicos robustos es para evitar que haya pues cualquier discusión, ¿no? En torno, o cualquier puesta en duda o en cuestionamiento en torno a las estadísticas del INE, que es, yo creo que uno de los elementos también más importantes, ¿no? Mantener ese respeto institucional. Vicepresidente, ¿se plantea el Estado salir de CaixaBank? Bueno, nosotros tenemos, en este caso, hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo máximo de estancia o el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. Lo que hemos tenido en los últimos años es una evolución tanto de la cotización como de los dividendos que han revertido en el Estado, que yo creo que han justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente, para recuperar, porque al final se trata de recuperar en la medida de lo posible ese coste del rescate financiero
que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco, lo he dicho en numerosas ocasiones. Nuestra presencia en el Consejo es testimonial, somos en este caso un accionista estable de largo plazo y por ahora, como he dicho, el proceso que le vemos, la capacidad de crecimiento todavía es bastante significativo. ¿Y entrar en otras empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica? Bueno, yo creo que en este caso, en el caso de Telefónica en concreto, ¿no? Ya lo discutimos en su momento, la mayor parte de los países de nuestro entorno, los estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones, es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi, ¿no? de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente, y ahí yo creo que somos todos conscientes que en el contexto de política industrial actual, he dicho seguridad económica, autonomía estratégica, el rol de los estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas, ¿no? Más allá de una empresa en concreto, ¿no? Es importante que sigamos apoyando a la evolución, y se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero a través del resto de instrumentos, como apoyar su financiación. Ahora tenemos a ICO, que está dando líneas de financiación a empresas pequeñas y medianas también en este tipo de sectores estratégicos. Tenemos a otros instrumentos como la SET también, que apoya a las empresas innovadoras. De nuevo, se trata de que el Estado respalde este proceso de industrialización en estos sectores clave. ¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno? Bueno, por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, por supuesto que la apoyaremos en todo lo que podamos. Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre el 28 y el 34, entre países frugales, como se les llama ahora, frente a amigos de la cohesión, ¿no? ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10, 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas, ¿no? De la Europa frugal frente a la Europa de la cohesión, porque, como he dicho, todos estamos de acuerdo con el informe Draghi, ¿no? Y su hoja de ruta. El informe Draghi habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones, ¿no? Y ese dinero, esa financiación, tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público, ¿no? Y el sector público nacional, doméstico, los presupuestos nacionales, pero también, y en esencia, el sector público europeo. Es decir, necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos, desde seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales o no frugales, porque todos hemos acordado que había un objetivo común, ¿no? Había un bien público común, en este caso reforzar la seguridad y la defensa. Pues yo creo que esta es la vía hacia adelante, ¿no? Hay muchos elementos de bienes públicos europeos donde tenemos que reforzar o que tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Nosotros estamos abogando, por ejemplo, por el incremento en este caso, de los mercados de deuda europeos en euros, es decir, darle profundidad, darle liquidez a la emisión conjunta, de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo es tan poco líquido el mercado de emisión de deuda conjunta en euros por parte de la Comisión, que no obtiene los beneficios que debería por ser un AAA, es decir, un emisor con las mayores garantías. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea. Por lo tanto, habría muchos beneficios de tener un mercado suficientemente amplio, suficientemente líquido para reducción de costes. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo, si el mercado de deuda común fuera, en este caso, suficientemente grande, la emisión de deuda conjunta que hemos hecho para SAFE
para el instrumento de seguridad y defensa, que ha sido 150.000 millones de euros, nos habríamos podido ahorrar en torno a unos 8.000, 9.000 millones en intereses por los menores costes de financiación de haber tenido estos eurobonos o un mercado de deuda común suficientemente líquido, ¿no? Por lo tanto, es un argumento de eficiencia y es un argumento de costes, ¿no? de ahorrar dinero del contribuyente. Y, de nuevo, es un enfoque europeo que yo creo que va más allá de esta discusión tradicional. Por supuesto que hay que seguir reforzando la cohesión si queremos que no exista divergencia entre regiones a nivel europeo, hay que reforzar, y ahí nosotros estamos siendo muy vocales, la política agraria común. Estamos hablando de seguridad económica en materia alimentaria. Creo que nadie puede dudar ahora mismo de la importancia de tener un sector agroalimentario fuerte y eficiente, y de nuevo esto pasa por seguir invirtiendo, seguir apoyándole, ¿no? Por lo tanto, es una discusión que no va a ser fácil, pero donde yo creo que tenemos que ser valientes. Vamos ahora a preguntas más políticas, porque usted, además de ministro de Economía, es también vicepresidente primero del Gobierno. El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena a un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años? Bueno, yo creo que en este caso, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley, y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias, ¿no? Tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial, que es lo que acabamos de conocer, ¿no? Yo creo que ese elemento es importante de cara a la sociedad, al ciudadano, que seamos todos conscientes de que, en primer lugar, no deberían de suceder y hay que trabajar para evitar, para prevenir estos casos, y en segundo lugar, que hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones, ¿no? Y aquí, pues, ¿cómo hacemos esto? Pues reforzando el Poder Judicial, reforzando, en este caso, a la policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones, y, como digo, colaborando, transparencia. Yo creo que esta es la vía para que podamos garantizar que no se dan o que se van a dar en lo menos posible, y que en el caso de que se den, pues que se perseguirán y que tendrán o cargarán con todas las consecuencias. ¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno? Bueno, es que yo creo que todos tenemos que respetar ese principio de presunción de inocencia, y en este caso, y como en otros, ¿no? Yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos, y es importante respetar la evolución de estos procesos, y yo creo que deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento, ¿no? Es comprensible que los tiempos políticos, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Van a lo mejor más rápido que lo que puedan ir a veces los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos. Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos? Bueno, nosotros los regalos que recibimos pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. ¿Qué tipo de regalos son los que usted ha recibido? O sea, bueno, ¿qué le ha llegado al Ministerio? Poco esotérico, quiero decir, que te regalan, pues, a lo mejor alguna moneda conmemorativa, o incluso a veces algunos bienes perecederos, ¿no? Unos chocolates y este tipo de elementos, pues al final acabar repartiéndolos, ¿no? entre los colaboradores, pero bueno, nada exótico. Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña? Bueno, yo todo lo que pueda ayudar, en primer lugar ahora en materia de mi actuación y de mi gestión, estoy convencido de que la actuación en estas dos legislaturas, la actuación de gobierno que estamos haciendo en esta legislatura, está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos, y siento que es un privilegio poder formar parte de ello, ¿no? Que en mi día a día el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos, ¿no? Y eso para mí es lo que mueve mi actuación,
y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga, pues desde luego que lo haré. Muchas gracias, tenemos ya todo. Muy bien.